pasa, mi Jerry? ¿Cómo andas? ¿Qué te has hecho? Recording in progress. Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación por respeto a los que ya nos acompañaron. Recuerden que de cualquier manera, pues esta presentación, esta plática la vamos a tener disponible en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. La semana pasada nosotros vimos la sesión número 2 de lo que viene a ser de las reformas a la ley de amparo. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que viene a ser la reforma, bueno, el paquete económico 2026, que entra en vigor el 1 de enero del 2026, aunque el 1 de enero es inhábil, pero bueno, todos sabemos que es a partir del 1 de enero. ¿Por qué vimos también las reformas a la ley de amparo? Recordemos que se reformó Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reformó Código Fiscal de la Federación y se reformó Ley de Amparo. Básicamente para homologar los procedimientos de amparo a las reformas o a más bien a las jurisprudencias que han habido últimamente en materia de justicia electrónica y de progresividad de la interpretación no constitucional. Pero también se adecuaron muchas consideraciones tendientes a precisar cuándo procedía el amparo indirecto tratándose de procedimientos fiscales, pero sobre todo procedimientos de cobro, es decir, procedimientos más bien, el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué? Porque en el procedimiento administrativo de ejecución, acuérdense que, como lo hemos platicado en algunas ocasiones, los abogados, pues lo que usábamos es que en cada fase del procedimiento administrativo de ejecución, nosotros nos íbamos a medios de defensa para alargar el cobro, impedir que la autoridad cobrara y entonces irnos al término de la prescripción de los 10 años, del término general del 146 del Código, y de esta manera, pues aunque la autoridad nos hubiera vencido en juicio, pues ya no nos podía cobrar porque había prescrito el crédito fiscal. Entonces, básicamente se hicieron esas adecuaciones. Lo demás que hubo, incluso con los cambios en la suspensión, con los cambios en lo que viene a ser pues en el escrito principalmente para presentar el juicio de amparo, pues la verdad es que no hubo cambios, solamente se homologaron cosas que ya estaban previstas en jurisprudencia. Pero ahora sí, vamos a empezar con las cuestiones del paquete económico de 2026. Por paquete económico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Ley de Ingresos de la Federación, leyes fiscales sustantivas como Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y leyes fiscales federales adjetivas como lo viene a ser Código Fiscal de la Federación. En materia de paquete económico 2026 es importante precisar las generalidades, ¿no? Es importante precisar que no hay reforma de fondo, o sea, no se crearon nuevos impuestos, no se aumentaron tasas, no se quitaron supuestos de deducción ni se cambiaron momentos de acumulación. Sigue siendo exactamente el mismo tratamiento que hemos venido haciendo desde el 2014, ¿no? Básicamente. El único impuesto nuevo que hay en algunas consideraciones, pues es el IEPS, que todos hemos escuchado, que hay nuevo IEPS a los videojuegos, que hay nuevo IEPS a las bebidas alcohólicas, que hay nuevo IEPS a los cigarros. Sí, sí hay, los vamos a ver si lo alcanzamos a hacer en esta sesión o si no lo hacemos en una subsecuente. Pero básicamente sí hay cambios en las tasas de IEPS, pero el supuesto de causación es el mismo. El único supuesto de causación diferente en materia de IEPS es el de los videojuegos violentos, que vamos a precisar cuándo se considera que un videojuego es violento, ¿no? No hay ninguna reforma a la ley de renta o la ley de IVA. Hay referencias en ley del IEPS a la ley de IVA para referirse cuando estamos hablando de un extranjero que presta servicios digitales en México sin establecimiento permanente en el país. Cuando yo tenga un extranjero sin establecimiento permanente en el país que preste servicios digitales en México, vamos a tener que aplicar el artículo 18D de la ley del IVA, o sea, es decir, la misma terminología, pero es lo único a lo que se refiere. Ley del IVA y ley de renta no se modifican absolutamente nada. La presidenta de la República presentó esta iniciativa el día 8 de septiembre. El proyecto fue publicado el día 7 de noviembre de 2025. Se tardaron un poquito más de 2 meses en discutir las reformas, pero yo creo que se tardaron más en discutir las reformas porque se les atravesó las de la ley de amparo, porque las reformas a la ley de amparo complementan esta reforma tributaria para el 2026. Por eso es que se tardaron un poquito más.
aunque no haya tenido tantos cambios, ¿no? Los legisladores no cambian gran cosa respecto de la iniciativa que manda la presidenta de la República con los dictámenes. Los dictámenes los podemos ver, es información pública, está en la Gaceta Parlamentaria del Senado o en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Ahí ustedes pueden ver el dictamen que hace cada uno de los legisladores. La realidad es que no hay grandes cambios. Básicamente, como lo mandó la presidenta, pues así se aprobó, ¿no? Ok, entonces empezamos con lo que viene a ser la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2026 marca un ingreso total, es decir, de todos los impuestos de 10 billones, o sea, esas cantidades son en millones de pesos, por lo tanto la tenemos que leer en billones. 10 billones 193.683 millones de pesos es lo que va a recaudar el gobierno federal. ¿Y por qué es importante hablar de los impuestos, de la cantidad total de recaudación? Porque si hacemos una comparación con el 2025, hay un aumento casi de un 7, un 8% en la recaudación. En el 2025, el presupuesto de egresos de la federación estaba previsto para 9.302.000 millones de pesos. Si se fijan, hay un aumento de casi 1 billón de pesos de un año para otro, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Esto nos da un mensaje que nos da un mensaje de dos cosas. Número uno, la cuestión recaudatoria o en los métodos de recaudación que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria ha servido y ha funcionado, ¿no? Número dos, tan han servido y han funcionado que lo único que va a hacer el fisco federal es que los va a modificar, los va a evolucionar, no los va a cambiar, los va a evolucionar. Entonces, la tendencia de fiscalización y de recaudación va a seguir siendo la misma, solamente que con un poquito más de colmillos y de garras y de dientes. Y es lo que vamos a hablar nosotros, sobre todo en las reformas que hubo a Código Fiscal de la Federación, pero la cuestión de fiscalización sigue siendo exactamente la misma, que viene a ser cartas de invitación para regularizar tu situación fiscal o te restringo certificado de sello digital, cartitas de invitación para que cheques tus diferencias y me las presentes y operaciones inexistentes. El listado global, que a ese listado global que está previsto en el 69, se le suma nueva facultad de comprobación particular prevista en el 49 bis del Código Fiscal, que ya vamos a hablar de ella. Aquí pusimos un número que es del IEPS. El IEPS porque tengo un punto con eso. El IEPS en el 2025 solamente se traía una tasa de recaudación de 713.000 millones de pesos. En el 2026 la tasa de recaudación va a ser o se estima que sea de 761.000 millones de pesos. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Estoy haciendo esta comparación para dar muestra de que no es que yo esté en favor de la presidenta, pero la razón o la teleología detrás de ponerle impuestos a los videojuegos, pues no es recaudatoria, porque si fuera recaudatoria, pues este nivel de recaudación del IEPS, pues se aumentaría, no, no está aumentando ni siquiera un 6%. O sea, yo creo que va por otras cosas. Y tengan en cuenta que este IEPS está tomando en cuenta las modificaciones que hubo a hidrocarburos, que hubo a tabacos labrados, que hubo a endulcorantes y también a videojuegos, o sea, se divide entre las cuatro. Entonces, yo no creo que sea tanto por recaudar esta reforma, probablemente sí traiga la adecuación, más bien el grabar con IEPS a los videojuegos, probablemente sí traiga una intención benigna, vamos confiando, al principio, al final de cuentas tenemos que confiar en lo que nos dicen, ¿no? Bueno. El artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación, todo lo demás habla mucho de derecho presupuestario y de derecho patrimonial del Estado, que la verdad no tiene nada que ver con nuestra materia. No lo vamos a aplicar nosotros. El derecho patrimonial del Estado, el derecho presupuestario, lo aplican precisamente las dependencias públicas y eso pues la verdad es que no tiene caso que nos detengamos en ello. El que sí vale la pena ver es el artículo 11 de la Ley de Ingresos que nos habla de la tasa de recargos, que es del 1.38 mensual. Solamente como referencia, en el 2025 la tasa de recargos era de 0.98. Aquí sí estamos teniendo un aumento como de 4 puntos porcentuales, lo cual es, no, de un 40%, perdón, de un 40% de la tasa de recargos del 2025 y la tasa de recargos del 2026. Sí es un aumento considerable. Hay que tener en cuenta que, pues, por eso es que se está incrementando tanto la recaudación. Esta tasa de recargo sirven para dos cosas. Sirve uno, para determinarte la tasa de intereses que debes de pagar en materia
cuando tú solicitas un pago en parcialidades, que, ojo, en materia de derecho público, yo a los intereses no le puedo llamar intereses, le tengo que llamar recargos, porque es economía pública. Por eso los recargos, pues es lo mismo que un interés en sentido material, pero pues no le puedo llamar intereses porque el Estado no lucra con la actividad que hace. Y pues los intereses son afectos a actividades comerciales, actividades de especulación comercial. Pero en estricto sentido, recargos y intereses son exactamente lo mismo. Si tú solicitas un pago en parcialidades, te van a aplicar una tasa del 1,38 mensual. Ojo, esto si lo ponemos al año, no sé dónde tengo mi calculadora, no se acuerda del teléfono, es una tasa del 16,56 anual. Entonces, pues ahí tendríamos que ver, a lo mejor sería mejor endeudarnos con el banco, con una tarjeta de crédito que traiga una tasa preferencial, que traiga una tasa más baja, o un crédito reenvolvente, o un crédito, no sé, bancario, con una buena tasa, que deberle al fisco, ¿no? Es más barato deberle al banco que deberle al fisco. Y la tasa de recargos también para que la van a usar cuando nosotros no paguemos en tiempo y la autoridad nos determine en subsecuentes ejercicios de facultades de comprobación, nos determine un crédito fiscal. El artículo 12 señala que se ratifican todos los decretos de facilidades administrativas del año pasado. Acuérdense que el año pasado también hubo decretos de facilidades administrativas, incluidos los contenidos en la ley de ingresos del 2025, que se entienden por ratificados. Es decir, todo lo que veníamos aplicando el año pasado lo vamos a seguir aplicando en 2026 sin ningún problema. El artículo 13 señala que el Ejecutivo Federal puede cambiar el monto de los aprovechamientos cuando él quiera. Es un aprovechamiento. Un aprovechamiento es una palabra o un concepto jurídico para definir todo aquello que el Estado o el gobierno tiene permitido, tiene derecho a pedirte, pero que no es contribución. Acuérdense que conforme al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación hay cuatro tipos de contribuciones, ¿no? Contribuciones de mejoras, derechos, contribuciones de seguridad social y los impuestos. Los accesorios de las contribuciones, como actualizaciones, recargos y multas, participan en la naturaleza de las contribuciones, pero pues no es otro concepto nuevo, es como un accesorio. Pero luego sale todo aquello que el Estado te puede pedir que le pagues, pero no es contribución, porque acuérdate que la contribución tiene un principio de legalidad, está prevista en el artículo 31, fracción cuarta, tiene principios que tiene que respetar el Estado. En los aprovechamientos no, en los aprovechamientos básicamente el Estado te dice cuánto le tienes que pagar y tú se lo tienes que pagar. Ejemplos de aprovechamiento. Si tú tienes una casa de juegos con apuestas, tienes que pagar aprovechamientos por el uso de las cajas de juegos con apuestas. Entonces tienes que pagar una cantidad que ¿quién la establece? La establece el Estado de manera unilateral. Otro ejemplo de aprovechamiento son aquellos cuando a ti te multa la autoridad, te multa Federal de Caminos. Bueno, ya no es autoridad de caminos, ahora son autoridades, es la Guardia Nacional, ¿no? Si tú tienes esta multa, la autoridad te puede cobrar esa multa, pero le llama aprovechamiento. Entonces, como es un aprovechamiento y es algo que te puede cobrar el Estado, recibe el carácter de un crédito fiscal y por lo tanto te puede hacer un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, para todo aquello que el Estado te quiera cobrar, que no sea una contribución, le pone el nombre de aprovechamiento. El artículo 19 sigue previendo la condonación del 50% de las multas de forma, es decir, por no presentar declaraciones en tiempo, por presentarlas con errores, por no haber presentado en la forma que me dice el fisco, yo puedo pedir una condonación del 50% de las multas. El artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026 sigue conteniendo los mismos estímulos fiscales que la Ley de Ingresos del año 2025. ¿Qué establece básicamente? Establece estímulos. ¿Cuáles estímulos establece? Establece estímulo al régimen de coordinados, que es lo que se dedican al transporte de personas o de cosas, donde te permite aplicar el IEPS que tú pagas en la compra del diésel, tú lo puedes hacer acreditable contra el impuesto sobre la renta generado en ese año. Ojo, solo contra el impuesto sobre la renta generado en ese año. Si tú tuviste derecho a pedir ese crédito fiscal y no lo pediste en el 2025, lo vas a perder para el 2026. Si tú el de 2026 no lo aplicas en 2026, no lo puedes aplicar en 2027. Es decir, no son acumulativos, solamente son para el ejercicio. La cantidad que tú saques por estos estímulos fiscales no pueden dar lugar a saldos a favor. Por lo tanto, no puedes pedir devolución.
También en este artículo 20 también está todo un estímulo fiscal para las empresas transportistas, ya sea de personas o de cosas, donde tú puedes hacerte deducible el 100% de lo que tú pagues en las casetas. Aplica para personas que se dediquen de manera exclusiva a lo que viene a ser el transporte de mercancías o de cosas. Y ojo, condición número segunda, no puedes prestar el servicio a partes relacionadas. Si prestas el servicio a partes relacionadas, no aplica este estímulo fiscal. A los agricultores también viene el estímulo fiscal, también en lo que viene a ser del diésel que ellos usen en sus actividades, sector primario, agapes, agricultura, ganadería, pesca y actividades silvícolas, también puedes aplicar estos estímulos. Y esto es básicamente todo lo que viene en el texto de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026. Lo que resulta más importante es todo aquello que viene en los artículos transitorios. En los artículos transitorios, si vienen muchas cosas a las cuales tenemos que ponerles atención porque podemos sacar algún tipo de ventaja. En los artículos transitorios hay una condonación del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución derivados de adeudos anteriores a 2024. Es decir, si nosotros traemos por ahí algunos pecados, algunas multas, algunas diferencias o tenemos un crédito fiscal del 2024 hacia atrás, traemos una condonación del 100% de las multas, de los recargos y de los gastos de ejecución. Y esto es importante porque en muchas ocasiones las multas y los recargos duplican el crédito fiscal, el histórico de crédito fiscal. No sé, por ejemplo, si yo debía 10 pesos, ¿qué es lo que le pasó a Ricardo Salinas Pliego? Si yo debía 10 pesos, solamente de multas y de recargos, tanto de fondo como de forma, se me puede ir a 20 pesos el crédito fiscal. Entonces, esto es importante, es una ventaja competitiva, sobre todo para aquellos clientes o para aquellos contribuyentes que no tengan flujo para poder pagar la contribución. ¿Cuáles son los requisitos para que te puedas meter a este estímulo fiscal? Debe ser un contribuyente que haya tenido menos de 300 millones de pesos de ingresos en el ejercicio del 2025, no haber tenido otra condonación. Es decir, si tú aplicaste la condonación prevista en la ley de ingresos del 2025, pues ya no puedes aplicar la del 2026, salvo que el Servicio de Administración Tributaria, mediante la famosa resolución miscelánea fiscal, nos modifique esto. Vamos esperando qué dicen las reglas de carácter general. El otro requisito es que debes de pagar la contribución en una sola exhibición, es decir, si de contribución histórica más actualización, porque esto te condona recargos y multas, no te condona actualización, la actualización se tiene que pagar. Entonces, si de la contribución histórica eran 10 pesos, tienes que pagar esos 10 pesos en una sola exhibición. Otra de las características es que debe ser un crédito fiscal firme. Acuérdense que conforme a la anterior plática que vimos el martes pasado, un crédito fiscal firme se considera aquel que tú ya perdiste, que ya nos ganaron en todos nuestros medios de defensa. Los abogados le llamamos a eso, le llamamos que haya causado estado la resolución. Cuando causa estado la resolución y nosotros como contribuyentes perdimos, entonces tú ya no te puedes defender contra el fondo, solamente te puedes defender contra la forma del cobro o la forma en la que te está cobrando el fisco, que es justamente a donde vino la reforma a la ley de amparo, ley federal de procedimiento contencioso administrativo y código fiscal de la federación, que contra la forma en la que te cobre el fisco, contra créditos fiscales firmes, es decir, que tú ya perdiste, que tú ya no te puedes defender, no te puedes defender hasta la convocatoria de remate dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Esto aplica si incluso también estás dentro de una visita domiciliaria o dentro de un juicio. Acuérdense que dentro de una visita domiciliaria, de un procedimiento de comprobación, nosotros como contribuyentes podemos ejercer un derecho que se llama derecho a la autocorrección. Entonces, dentro de esta autocorrección nos pueden condonar multas, nos pueden condonar accesorios, pueden hacer varias cosas. Dentro de esas cosas que pueden hacer, ahora se metió en la ley de ingresos de la federación, se metió esta facilidad administrativa. La facilidad para acceder a esta facilidad debes de presentar una solicitud hasta antes del 31 de octubre, no de este año, del siguiente. Esto entra en vigor a partir del 1 de enero. Tenemos que presentar nuestra solicitud de condonación hasta antes del 31 de octubre del 2026. Cuando tú presentes tu condonación, se suspende automáticamente el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el embargo en materia fiscal.
Esto viene en el artículo 22 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. Después de presentar tu solicitud, tú tienes 15, te van a emitir un formulario de pago. A partir de que te dan el formulario de pago, tú tienes 15 días para pagar en una sola exhibición la contribución junto con la actualización. Si no haces el pago, lo que va a suceder es que te van a reactivar el procedimiento administrativo de ejecución. Si de lo único que estás solicitando multas, de lo único que estás solicitando condonación es una multa, solo se te va a condonar el 90%. Es decir, si hay una multa de 100 pesos, pues se te condona la multa de 90 pesos y solamente pagas 10 pesos. Ojo, esto no aplica para contribuyentes sobre los cuales la política fiscal de la Presidencia de la República desde el 2014, que por cierto fue una política fiscal neoliberal hecha por los prianistas, que no sé por qué usa Morena, pero políticos al fin de cuentas. Este no aplica para EFOS, no aplica para grandes contribuyentes y tampoco aplica para EDOS. Es decir, que si nos pusieron nuestro nombre en el listado definitivo del 69 o nosotros adquirimos una factura por parte de una persona que está en el listado del 69, no podemos acceder a esta condonación. Y tiene un punto, porque de lo contrario, pues todas las personas que fuimos EDOS, le quitaríamos el efecto fiscal a las facturas y pues nos adheriríamos pues a estos decretos, ¿no? Lo cual pues, no quiere la Presidencia de la República, no quiere el Servicio de Administración Tributaria. Esto no constituye instancia. ¿Qué quiere decir que no constituye instancia? Que si te le niega el derecho pues una facultad discrecional. Si tú solicitas tu condonación de multas y de recargos y el fisco te dice que no, no lo puedes pelear. No es una facultad reglada, por lo tanto el fisco sabrá si te lo quiere dar o no te lo quiere dar. El artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026 establece una condonación de las cuotas pagadas, adeudadas, mejor dicho, adeudadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en un 100% de las multas derivadas del no pago de cuotas obrero-patronales. Pero ojo, solamente a entes públicos, no los patrones de a pie, no los patrones que dependemos nosotros, no los que asesoramos, solamente aquellos entes públicos, porque los entes públicos pues también tienen empleados. El artículo 24 establece una gran ventaja competitiva que para aquellos que tienen clientes internacionales sería conveniente que lo vieran, que habla de la repatriación de capitales. Básicamente la repatriación de capitales, ¿qué significa? Pues el dinero que mandaste en años anteriores, regrésalo a México con una tasa preferencial. Aplica para todos los ingresos, de todas las actividades, siempre y cuando sean lícitas. No aplica para actividades ilícitas, porque pues México pues ya sabemos todos que el tipo de actividad preponderante que hay en México, entonces se quiere evitar que haya repatriación de capitales de procedencia ilícita. Entonces, por eso es muy claro el artículo 24. El Servicio de Administración Tributaria va a emitir criterios de carácter general para poder identificar cuándo estamos ante una actividad lícita y cuándo estamos ante una ilícita para efectos de este decreto. Debes hacerlo antes del 31 de diciembre de 2026, es decir, tenemos todo el año para poderlo hacer. Aplica si eres mexicano o tienes establecimiento permanente en el país. Acuérdate que no siempre debes tener un RFC cuando eres mexicano. Hay empresas extranjeras con establecimiento permanente en el país, en términos de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tienen un RFC y para efectos fiscales, digamos que son mexicanos. Debes demostrar que el dinero lo estás invirtiendo en México por lo menos 3 años. Dentro del propio artículo transitorio nos establece cuándo se considera que lo inviertes. Ahorita lo vamos a ver. Se paga una tasa del 15% del impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas como para personas morales. Para que nos demos una idea, la tasa general del impuesto sobre la renta para personas morales es del 30%. Súmale el 10% si repartes dividendos a personas físicas, obviamente. Y para personas físicas, la tasa del impuesto es del 35%. Súmale el 10% si son de dividendos, se va hasta el 45%. Entonces, una tasa del 15% es una tasa, no está regalada. Enrique Peña Nieto, antes de salir, mandó un mejor decreto que creo que cobraba el 8 o el 10. Pero es una tasa competitiva, de pagar el 30, pagar el 15, pues yo prefiero pagar el 15. Ojo, sin deducción al momento de que lo repatries. Sin deducción alguna. No puedes meter deducciones. Es flat. Metes 100 pesos, te cobro 15 pesos sobre lo que estás mandando al país otra vez. Y esto tampoco causa IVA porque acuérdense pues, que no está en los supuestos de causación del IVA. El artículo 1 de la ley del IVA solamente me maneja 3 supuestos de causación. Bueno, 4.
Enajenación, enajenación, prestación de servicios, arrendamiento de bienes y importación o exportación de bienes y servicios. Y esto no es ninguna de esas cuatro. Por lo tanto, pues no se causa, de ninguna manera se causa el impuesto al valor agregado. Puedes utilizar el tipo de cambio del día de la solicitud o puedes utilizar el tipo de cambio del día que tú realices la repatriación del capital, el que tú quieras. Esto aplica solamente para montos en el extranjero que hayan estado en el extranjero hasta antes del 8 de septiembre del 2025. ¿Por qué? Porque el 8 de septiembre se mandó esta iniciativa al Congreso. ¿Para qué? Para evitar simulación, porque si yo veo que esto inicia a partir del 1 de enero, pues yo ¿qué haría? Yo me movería en el extranjero, haría movimientos de capitales, diría que son míos, y a partir del 1 de enero, pues hago una repatriación de capitales, me lo meto a mi bolsa y en lugar de pagar el 30%, pues solamente pago el 15%. Este 15% es un pago definitivo. Entonces, trae una ventaja competitiva para la persona que se lo quiera traer. Eh, También opera si estás en facultades de comprobación. No hace un señalamiento. Obviamente tienes que presentar una autocorrección, una solicitud de autocorrección. Lo puedes hacer hasta antes del levantamiento del acta final de visita, tratándose de visitas domiciliarias, antes del oficio de observaciones, tratándose de revisiones de gabinete, y antes de la resolución definitiva si se trata de una revisión electrónica. A partir de que ingresa el dinero a México, tiene 6 meses para invertirlo. Porque acuérdense que uno de los requisitos es que tiene que estar 3 años invertido. ¿Cuándo se considera que está invertido el dinero? Cuando lo mandas a bienes de activo fijo, adquieres terrenos, lo inviertes en investigación y desarrollo, pagas deuda pública, o esto creo que trae un tema por ahí de tráete el dinero tú, Estado de Jalisco, para que pagues tu deuda, pagas impuestos, pagas salarios o compras CETES. ¿Por qué compras CETES? Porque si te traes ese dinero y lo pones en CETES 3 años, te va a dar un rendimiento chiquito, te va a permitir pagar la tasa del 15% y le vas a dar un dinero muy barato al gobierno federal, que ahorita lo que andan buscando pues es dinero, ¿no? Es hacer crecer las finanzas públicas, es hacer crecer el dinero que se tiene. Entonces, a lo mejor los otros suenan muy complicados de realizarse, bienes de activo fijo, investigación y desarrollo, adquisición de terrenos, o sea, se considera, si estás en esos supuestos, pues hay que aplicarlos. Pero si no tienes ninguno de esos supuestos, si quieres traerte tu dinero, yo te recomiendo que lo traigas, algunos los destines al pago de salarios, otro al pago de impuestos y otro lo metas en CETES. Y ya con eso cumples con el requisito del artículo 24 transitorio. Si eres una persona física, esto es muy importante, si eres persona física y recibes ese dinero, no se considera discrepancia fiscal. No sé si alcancemos a ver lo importante que es esto. Acuérdense que la discrepancia fiscal es cuando yo, en un ejercicio de calendario, conforme al artículo 91 de la ley de renta, en un ejercicio fiscal, yo recibí dinero de más en mi patrimonio, pero no lo declaré. Por ejemplo, en el 2024 yo me metí 10 millones de pesos, pero en mi declaración anual yo solamente puse 1 millón de pesos. Esto quiere decir que traigo 9 millones de pesos de discrepancia fiscal porque no lo puse en mi declaración. Entonces, cuando el artículo 24 transitorio dice, no se considera discrepancia fiscal cuando hagas uso de este artículo 24 transitorio, no solamente nos está dando la tasa del 15%, nos está perdonando el delito de discrepancia fiscal. Digamos que es como algo como amnistía fiscal, es como un borrón y cuenta nueva. Si ustedes están en posición de poder aprovechar esta figura jurídica, yo recomiendo que la hagan. Yo les recomiendo que la aprovechen. ¿Cómo le vamos a hacer? Método en CETES. O cómprate un terreno, o cómprate un departamento, o cómprate una casa. Pero aprovecha esto porque no solamente lo veas por la parte de la tasa, también velo por el punto de vista que el fisco se está olvidando que cometiste discrepancia fiscal. Y eso es súper importante. El artículo, ya terminamos con la repatriación de capitales. Esto es importante mencionarlo porque aquí va una crítica para el gobierno. El artículo 25 de la ley de ingresos, no me creas a mí, está publicada el 7 de noviembre la ley de ingresos. Ingresos exentos. Si eres persona física o moral que de alguna manera, porque tampoco establece que tú organices, dice que de alguna manera, dice el texto legal, que de alguna manera participa en la organización de la Copa del Mundo 2026, no tienes ningún tipo de obligación fiscal, ni de fondo ni de forma. Es decir,
aunque seas un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, no tienes que presentar ningún tipo de aviso, no te tienen que hacer ningún tipo de retención, no tienes que hacer absolutamente nada. Y esto es peligroso. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque ya sabemos que los mexicanos nos encanta torcer las figuras, las figuras. Entonces, pues no dudes que la FIFA, obviamente la FIFA tiene que informarle al SAT quiénes son las personas que están involucradas en esta organización de la Copa del Mundo, pero pues obviamente pues no dudes que quienes van a estar ahí, pues va a estar Televisa, va a estar TV Azteca, va a estar la Femex Food y todos los empresarios alrededor pues del deporte, ¿no? Del balompié. Y número dos, yo me acuerdo que cuando Andrés Manuel López Obrador entró a la presidencia de la República, uno de los principales cambios, de los primeros cambios que hizo fue modificar el artículo 28 constitucional. Y en el artículo 28 constitucional estableció, en México se prohíben las exenciones de impuestos. ¿Y esto qué es? Lo dejo al costo para que vean cómo si se contradicen los políticos, solamente es cuestión de tiempo para que se contradigan, ¿no? El artículo 28 parecería que no habla de nada que nos puede interesar a nosotros, ¿no? El primer párrafo habla de que las instituciones de seguros pueden hacerse acreditable el IVA que les trasladaron en la compra de bienes que usaron para cubrir siniestros. Es decir, si yo tengo que reponerte el carro, pues yo cuando compre el carro que voy a usar para dártelo a ti asegurado, pues ese IVA yo me lo puedo hacer acreditable. Eso está hasta cierto punto de vista lógico, ¿no? Pero contiene una trampotototota para que no lo leas, porque no soy institución de seguros, pues no lo leo y me voy, ¿no? El artículo 28 contiene un gran estímulo fiscal tratándose de IVA. Dicho estímulo fiscal consiste en el equivalente del IVA acreditable o declarado, ya sea que tú lo declares o un IVA determinado en un crédito fiscal y que puedes usar contra créditos fiscales determinados o dentro de una revisión hasta antes del 1 de enero del 2026. ¿Qué quiere decir esto? A mí me están revisando el ejercicio de 2024 por IVA. Yo en el ejercicio de 2024 yo declaré el IVA de 10 pesos, IVA acreditable de 10 pesos. Pero la autoridad me está diciendo que ese IVA acreditable no es de 10 pesos, que ese IVA acreditable es de 5 pesos y que por lo tanto le debo esa diferencia de IVA en la determinación del pago. Pero en base a este artículo 28 transitorio, yo puedo utilizar el doble del IVA acreditable declarado en mi declaración de IVA. Por lo tanto, esos 10 pesos no se convierten en 10 pesos, se convierten en 20 pesos. Por lo tanto, yo puedo utilizar ese saldo a favor virtual del IVA para pagar el crédito fiscal que me está determinando la autoridad. Esto es una maravilla, porque si lo utilizamos con el estímulo que hay para recargos para recargos y multas en impuestos sobre la renta, pues a lo mejor un contribuyente que tiene un crédito fiscal de muy grande de 10 millones de pesos, a lo mejor aplicando todos estos estímulos, a lo mejor el crédito se le puede venir hasta 1 millón de pesos. Y ya no yo creo que 1 millón de pesos no digo que es poco dinero, pero es mucho más afrontable que 10 millones de pesos. Digo, lo dejo sobre la mesa. Yo, bajo mi interpretación, es básicamente te están regalando el IVA, te están regalando el doble del IVA. Obviamente tienes que regularizar tu situación fiscal, no nomás que me acredite el IVA en base a este artículo 28, no, pues tengo que pagar lo otro que me falta. Y este estímulo no procede para las personas que se portan mal fiscalmente. Por personas que se portan mal fiscalmente, estamos hablando de los CEDOS, de los CEFOS, de los que tienen créditos fiscales firmes, de aquellos que hayan sido condenados por algún delito de carácter fiscal. Esas son las personas que se portan mal fiscalmente. También en este mismo artículo se prevé que no solamente te voy a condonar el IVA de fondo, también te voy a condonar el IVA, perdón, los recargos generados por adeudos de IVA, el 100%. Para regularizar tu situación fiscal, puedes pagarlo hasta en 12 parcialidades, pero esta solicitud la tienes que presentar antes del 31 de enero del 2026. Esta sí es urgente, por lo tanto, si nosotros tenemos algunos clientes que pueden aprovechar de esta condonación o de este estímulo fiscal, necesitamos hablar con ellos y explorar las posibilidades para que se adhieran a este estímulo, ¿no? Incluso procede si nosotros tenemos créditos fiscales en juicio. Si tenemos créditos fiscales en juicio, nosotros también nos podemos apropiar de este estímulo fiscal, que pues, es muy provechoso. ¿Cuál es el requisito? Si estás peleándote con un crédito fiscal de IVA, pues te tienes que desistir de ese crédito fiscal.
Lo más maravilloso de todo esto es que si tienes un juicio, si estás en juicio, no tienes que desistirte de todo el juicio. Acuérdense que la mayoría de las revisiones, en la orden de revisión, ¿qué nos revisan? Esta administración desconcentrada de Autoridad Fiscal de Jalisco 3 le expide la presente orden de visita domiciliaria para revisarle el debido cumplimiento de sus obligaciones como sujeto directo en los siguientes impuestos: impuestos sobre la renta e impuesto a valor agregado. Básicamente siempre van dos, van junto con pegado IVA y renta. Y luego cuando termina la revisión, pues tú te vas a juicio. Lo maravilloso de esto es que solamente te tienes que desistir de la parte de IVA. Puedes seguir peleando renta. O sea, yo no estoy de acuerdo con tu determinación, autoridad, pero pues me quiero adherir pues a esta facilidad administrativa para que me condones IVA, pero sigo peleándote renta. Y en renta vamos peleando y a ver qué deciden los tribunales. Eso es una parte muy importante que es importante explorar. El artículo 29. Em, el artículo 29 tiene mucha importancia para los litigantes porque conforme a las reformas que hubo al Código Fiscal de la Federación, que explicamos la semana pasada y que vamos a explicar ahorita cuando lleguemos al Código Fiscal, anteriormente en términos del artículo 141 del Código, tú cuando interponías tu recurso de revocación, tú no tenías que garantizar el interés fiscal, sino hasta que se resolviera el recurso de revocación. Cambian las reglas y ahora así cuando tú interpones el recurso de revocación, ya no se suspende el procedimiento administrativo de ejecución y tienes que garantizar el interés fiscal desde ahí con billete de depósito. Billete de depósito que solamente te lo puede dar el Banco del Bienestar, casualmente, y el Banco del Bienestar, casualmente también, pertenece al gobierno federal. Si pueden leer el mensaje, lo que está claro. Entonces, a partir del siguiente año, todos los recursos de revocación no, a partir de este año ya, todos los recursos de revocación que presentes, tienes que garantizar el interés fiscal. Bueno, el artículo 29 de la Ley de Ingresos de la Federación nos da como una salida, como una válvula de escape. Perdón, no es el 141, es el 144. A partir de que tú presentas tu recurso de revocación, tienes 6 meses para garantizar el interés fiscal. ¿Por qué decimos que es una válvula de escape? Porque cuando tú te ponías el recurso de revocación, pues la autoridad se tardaba más o menos eso en resolverte el recurso de revocación. Después de que te lo resolvía, tenías que garantizar forzosamente el interés fiscal. Entonces, digamos que las cosas siguen iguales, solamente hay que pedirlo. Cuando interpongas un recurso de revocación, pide que no tienes obligación de garantizar en términos del artículo 29 de la Ley de Ingresos para el 2026. Y ya terminamos lo que viene a ser Ley de Ingresos de la Federación. Seguimos con Código Fiscal de la Federación. El artículo 17F se modifica. Ya las empresas que antes te autorizaban, antes decía servicio de verificación de usuarios, es decir, verificaban la identidad de las personas que iban a sacar u obtener su firma electrónica avanzada. Ahora ya no es así. Ahora solamente verifican la autenticidad de las firmas. Hay un cambio sustancial aquí porque ya no se analiza la persona, se analiza la firma. Y eso es mucha, mucha diferencia. Artículo 17H. Acuérdense que tratándose de certificados de sellos digitales y su restricción, hay una restricción temporal y hay una restricción definitiva, la cual yo le llamo cancelación para una mejor diferenciación. El artículo 17H te habla de la cancelación. El artículo 17H bis te habla de la restricción temporal de certificado. Cosas diferentes. Usualmente, cuando termina el procedimiento de aclaración del 17H bis derivado de una restricción temporal, viene la cancelación definitiva prevista en el artículo 17H. Esto se metió en el año del 2021. Hay una jurisprudencia que habla del procedimiento este, pero esa jurisprudencia no está actualizada porque nos cambiaron la legislación. No nos vayamos con la finta. Creo que por ahí, ahorita viene un poquito más adelante. El artículo 17H habla de un supuesto de cancelación, no de restricción temporal de certificado. Esta es nueva. ¿Y cuándo se da esa nueva? Cuando no desvirtuaste la presunción de que eres un emisor de falsos comprobantes fiscales en términos del artículo 49 bis. Ojo, el artículo 49 bis no habla de operaciones inexistentes, habla de falsos comprobantes fiscales. Y aquí hay una diferencia bien marcada y ahorita vamos a platicar de qué es. El artículo 49 bis básicamente es porque tu domicilio no cumple con la infraestructura para prestar los servicios que dicen tus comprobantes fiscales. El artículo 17H bis habla de restricción temporal de certificado.
¿va? A los reciclos ya no les van a aplicar una restricción temporal de certificado por falta de presentación de declaración anual, una facilidad que les dieron. La séptima, la fracción séptima, habla de que esta es nueva, habla de que el valor declarado no coincida con estados de cuenta o con estados de cuenta bancarios. Ojo, esto es una actualización que hubo. Hay muchos asesores que hablan de que las instituciones auxiliares de crédito, como las sociedades financieras tecnológicas, llamadas fintech, o todos estos bancos nuevos o procesadoras de pago como STP, Espiral, Nubanco, Plata, no forman parte del sistema financiero conforme a la definición del artículo 7 de la ley de renta. Y por lo tanto, cuando las legislaciones fiscales hablan de estados de cuenta bancarios, pues a ellos no les aplican estos estados de cuenta bancarios. Yo no estoy de acuerdo, pero así hay mucha gente que la vende. Pero por si había dudas, ya lo aclararon. A partir del siguiente año son estados de cuenta bancarios y estados de cuenta de cualquier institución auxiliar de crédito, incluidas todas estas que les acabo de decir. Novena, tener diversas infracciones, esa ya la sabíamos, pero ¿cuáles se insertan? Se insertan nuevas, se insertan en materia aduanera. Si tú tienes infracciones en materia aduanera, pues ¿qué tiene que ver mi comportamiento aduanero con mi comportamiento tributario? Pues no tiene que ver nada una cosa con la otra. Pues ahora sí ya. Si tú tienes infracciones en materia aduanera, te voy a restringir certificado de sello digital. ¿Y esto por qué? Acuérdense que esto va impulsado por la reforma y por la política fiscal de combate frontal al contrabando, tanto de cosas como de combustibles, que se es llamado malamente huachicol fiscal, ¿no? Luego tenemos una décima segunda, esta es nueva, si tienes créditos fiscales firmes. Ya dijimos cuáles eran los créditos fiscales firmes, que es cuando pierdes todos tus medios de defensa contra el fondo de la resolución. Y el año anterior emitiste CFDIs por 4 veces al adeudo fiscal. Ejemplo, tú tienes un crédito fiscal por 10 millones de pesos. Ya lo perdiste. Estás en procedimiento de cobro, te está cobrando la autoridad. Pero estás utilizando artilugias legales, como dice la presidenta, para no pagar. Pero en el ejercicio fiscal del 2025 tú emitiste facturas por 40 millones de pesos, es decir, 4 veces más de lo que debes. La lógica es, oye, si emitiste facturas por 4 veces más de lo que debes, pues quiere decir que tienes la solvencia económica para poder pagar. Y no quieres pagar solamente porque no quieres pagar. Y eso no se va a poder. Entonces te restringen temporalmente el certificado. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es tu caso de aclaración? Tu caso de aclaración va a ser, paga la contribución y te voy a permitir el uso del certificado. Décimo tercera, esta es nueva también. Si expides un CFDI y la clave de ingreso no coincide con el tipo de comprobante, es decir, diferencia entre la forma y el concepto de facturación. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que cuando hacen un CFDI, pues lleva una clave del servicio prestado y luego hay un concepto de facturación, que ese tú lo pones, lo escribes. Bueno, pues si hay diferencias entre el concepto y la clave de facturación, te van a restringir temporalmente el certificado. Por ejemplo, si en la clave tú utilizaste prestación de servicios jurídicos, pero en el concepto de facturación estás poniendo venta de cemento, no coincide la clave con el concepto. Entonces te van a restringir temporalmente el certificado. También te van a restringir temporalmente el certificado si eres una gasolinera y en las facturas que expiras de gasolina no insertas el permiso o la autorización que te dio la Comisión Nacional de Energía. Luego tenemos el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en el apartado C, en la fracción sexta. ¿Qué hacen? El SAT puede requerir a fedatarios sobre la veracidad de documentos presentados por terceros. Solamente para que manifiesten bajo protesta de decir verdad que ese documento es auténtico. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más adelante que incluso se tipificó una nueva conducta en los delitos del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que es delito de defraudación fiscal equiparada si tú le mientes a la autoridad al momento de que presentas alguna aclaración o un medio de defensa, o bien presentas datos falsos. Entonces, lo que muchas veces se hace es de que se presentan documentos certificados por notario público, pero muchas veces esos documentos pues, no son certificados. Tienen el holograma y tienen una firma, pero realmente nunca pasaron por el protocolo del notario. El SAT ya se dio cuenta de esto. Para evitar esto,
el SAT puede pedir una manifestación express al notario público del que se trate de que si esa certificación él la hizo. Para eso va dedicado esto, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con quién obtenemos nuestra certificación y la manera en la que obtenemos nuestra certificación. Artículo 27, acuérdense que pues, no sé si han escuchado que también se pueden suspender actividades. Pues sí, el Servicio de Administración Tributaria te puede suspender actividades, ponerte en suspensión de actividades, no cancelarte el RFC, ponerte en suspensión de actividades cuando el contribuyente de que se trate tenga 3 años sin presentar absolutamente nada. Y por presentar absolutamente nada es declaración ni de pago, ni informativa, ni de terceros, no tiene requerimientos, no hay factura, no hay solicitud de cancelación de facturas, no usas buzón. Una actividad completa. En 3 años te manda suspensión de actividades. La fracción decimotercera, aquí sí es cancelación, en el mismo supuesto que acabamos de platicar, pero cuando tu inactividad sea por un plazo de 5 años. Obviamente no tienes que tener ni revisiones ni créditos fiscales firmes, también a eso nos referimos con inactividad. Dentro de la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, lo dice así exactamente, ¿eh? Dice que muchos contribuyentes tienen guardadas sociedades de reserva para cuando les restringes o les cancelas el certificado o les determinas un crédito fiscal que no quieren pagar, pues ¿qué es lo que hacen? Pues literalmente del cajón sacan a la nueva empresa que tenía más de 5 años sin actividad y que por lo tanto, pues eso es para evitar este tipo de situaciones, este tipo de situaciones. Yo la verdad, yo no creo que sea así. Yo creo que va más para evitar el plazo de la prescripción. Acuérdense que el plazo de la prescripción es de 5 años. Yo creo que va más por ahí. Si tú a la sociedad o la persona moral que debe dinero, tú la dejas en inactividad más de 5 años, pues puedes alegar el día de mañana una prescripción. Pero en ese sentido, la autoridad tiene unas bajo la manga. ¿Cuál va a ser? Que te puede cancelar tu registro federal de contribuyentes y por lo tanto te cancela buzón, te cancela fiel, te cancela certificado, te cancela todo. No sé si eso sea bueno o sea malo para el contribuyente que busca no pagar el crédito fiscal, ¿eh? No sé si esto le vaya a servir como un tiro por la culata de la autoridad. La decimocuarta, que es la de negarte la inscripción al registro federal de contribuyentes por parte de cuando vas a sacar tu registro federal de contribuyentes, ¿cuándo se va a dar esta que te niego? Cuando el representante legal, accionista, funcionario social, miembro del Consejo de Vigilancia, que puede ser un comisario, o miembro de algún comité de la persona moral, de una persona moral que tenga cancelados sus sellos, que sea un EFO, que haya repartido pérdidas fiscales de manera simulada en términos del artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación, tenga cancelados sellos digitales por el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación o tenga créditos fiscales firmes. Si tú eres una persona física que forma parte de una persona moral que está en cualquiera de esos supuestos y quieres ir a sacar el RFC de otra persona moral, no te lo van a permitir, te van a negar la inscripción. Aunque mandes a otra persona, no, es que no soy yo el que va a obtener el registro federal de contribuyentes, voy a mandar a otra persona, voy a mandar a mi abogado, le voy a dar poder. Pues sí, pues aunque me des poder, yo no voy a poder obtener el nuevo certificado, que diga, nuevo registro federal de contribuyentes, porque uno de los socios, accionistas, administradores o funcionario social está en uno de estos supuestos. Esto es importante porque si nosotros estamos en constante formación de personas morales, tenemos que cuidar las otras personas morales de las que ya somos parte o de la persona moral que vamos a constituir. Porque, suponte esto, yo en lo personal, yo fungo como representante legal y a veces como comisario de algunas sociedades de mis clientes. Imagínate que por lo que tú quieras, a mí me suben como F o me, o me determinan un crédito fiscal, es firme y yo nunca lo pagué. Yo, Carlos Martínez Reyes, yo ya no puedo hacer una nueva persona moral, para empezar. Número uno. Número dos, la persona moral de la cual soy comisario, ella no puede formar parte de otra persona moral porque le van a negar la inscripción al registro federal de contribuyentes. Esto es súper peligroso. ¿Es inconstitucional? Probablemente sí lo es, pero en vía de mientras que se emiten las correspondientes jurisprudencias por parte del Poder Judicial de la Federación, nuestras herramientas están muy limitadas.
¿En qué otra situación te van a negar la inscripción al RFC? Cuando tengas créditos fiscales no garantizados, de ahora en adelante recuerden que todos los créditos fiscales tienen que estar garantizados, primeramente con un billete de depósito y de ahí en más, da la lana que tú quieras, mediante cualquier otro medio. Estés como no localizados, acuérdense que el domicilio fiscal es sumamente importante cuidarlo. Es contradictorio porque todo es digital y toda la autoridad quiere que lo presentes digital, pero quiere un domicilio fiscal bonito. Pues sí, pero son las reglas que hay. Hay que cuidar el domicilio fiscal y más con el artículo 49 bis que ahorita vamos a platicar. Hayas cometido un delito fiscal, obviamente hayas sido condenado por él, no solamente que tengas una carpeta de investigación abierta en tu contra, y seas un EDO y no hayas podido acreditar materialidad. Este artículo 29A es súper importante. Pareciera que no tiene grandes cambios, pero es súper importante hablar de él. El artículo 29A habla sobre los requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, de las facturas. Contener la unidad de medida, contener fecha, el RFC del emisor, del receptor, y todos estos requisitos, ¿no? Que ya hemos hablado, el concepto de facturación. Si vendes hidrocarburos, pues tu factura debe llevar impresa el permiso de la Comisión Nacional de Energía, que ya le habíamos platicado, pero agregan la fracción novena, esta es una fracción nueva, y dice que dentro de los requisitos de tus comprobantes, que yo no creo que debía haber venido, pero trae una razón subyacente esta reforma, es que deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Por lo tanto, si tu comprobante fiscal no ampara una operación existente, no ampara una operación verdadera o un acto jurídico real, son falsos. Y son falsos para efectos del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que es el que establece el delito del tráfico de comprobantes fiscales falsos. En ese sentido, pareciera que es una apreciación muy pequeñita, pero no es una apreciación pequeñita. ¿Y por qué no es una apreciación pequeñita ni una precisión pequeñita? Porque dentro de la propia exposición de motivos se establece que los comprobantes fiscales que aparen operaciones inexistentes, artículo 69b, acto jurídico simulado, simulación de actos jurídicos conforme al Código Civil Federal, o falsos comprobantes fiscales en términos del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, se consideran comprobantes fiscales falsos. Cuando se considera un comprobante fiscal falso, entonces estamos hablando de que cometiste el delito de defraudación fiscal del 113 bis. Y cuando cometiste el delito de defraudación del 113 bis, te aplica prisión preventiva oficiosa en términos del 19 constitucional, segundo párrafo. En mi opinión de la prisión preventiva oficiosa de delitos fiscales con falsos comprobantes, he platicado de esto con varios colegas y mis colegas penalistas dicen que ya aplica. Y que ya aplica porque el artículo 19 constitucional dice, y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos de las leyes correspondientes. En términos de las leyes correspondientes, estos son falsos comprobantes fiscales. Yo opino que todavía no se puede dar la prisión preventiva oficiosa porque necesitamos las adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal, al Código Penal Federal, porque son los que establecen cómo se va a llevar la prisión preventiva oficiosa, porque recuerda que la prisión preventiva oficiosa es un medio para garantizar que las personas, que el imputado, pues comparezca a juicio. Y eso debe estar regulado, pues en la ley procesal que aplica el juez, no en código fiscal de la federación. Pero ellos dicen que en la práctica ya se está dando la prisión preventiva oficiosa por los delitos fiscales. Había, acuérdense que había como que esta falta de precisión, porque yo era de los que decía que un comprobante fiscal digital por internet no podía ser falso. ¿Por qué no podía ser falso? Porque al momento de que tú lo timbras, eso lo vuelve verdadero. Y no podía ser falso porque solamente hay uno. Ahora ya se precisa que la falsedad de un comprobante fiscal digital no radica en el hecho de que alteres los elementos que integran el papel o que integran el archivo, sino que no contengan una operación existente, no contengan una operación verdadera o no contengan un acto jurídico real. Entonces, pues habrá que tener mayor cuidado con qué ponemos en nuestros conceptos de facturación. Ojo, recuerden que los conceptos de facturación genéricos, prestación de servicios no valen. Servicios suministrados conforme a contrato no valen. Tienes que poner el concepto de facturación de manera precisa y de manera que el auditor cuando lo lee le permita a él
saber que los gastos que estás haciendo son estrictamente indispensables para tu actividad. El SAT puede sostener que tu CFDI es falso porque no ampara una operación real. Lo puede hacer en cualquier facultad de comprobación o lo puede hacer en la facultad de comprobación del 49A. Esto lo hicieron y lo viene en exposición de motivos para evitar que los contribuyentes digan en medios de defensa que un comprobante fiscal falso solamente puede derivar del artículo 49A del código. No, un comprobante fiscal falso puede derivar del 49A o puede derivar del 42, ya sea por visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Revisar de las cuatro. De lo que no estoy seguro es del 69B. No lo precisaron. Y si a mí me preguntas, no puede venir. No lo puedes incluir porque no hay una referencia legal expresa. Lo vamos viendo cómo lo interpreta el SAT. Artículo 39 bis, este es nuevo, si prestas servicios digitales y no eres residente en México, solo si no eres residente en México. Aplicas el artículo 18B de la ley del IVA. No era el 18D, era el 18B, era lo que les platicábamos al principio, es la única referencia que se hace a la ley del IVA, de ahí en más no se hace referencias a la ley del IVA, por tanto, ley del IVA no se reforma. Eh, Esto aplica para streaming, apuestas, juegos digitales, citas, descargas, los que estábamos acostumbrados a a descargar, perdón, juegos desde la nube, pues nos vende eso, pues ya va a estar obligado a presentar estas obligaciones del artículo 30 bis del Código Fiscal de la Federación. Si no presentan estas obligaciones, le bloquean su señal en México y pues ya no vamos a poder tener PlayStation Store en México. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Básicamente, le tiene que dar acceso a un sistema que tienen este tipo de compañías que se llama back office. En el back office, todas las personas pueden ver cuántos ingresos tengo, cuántas salidas tengo y hacer el balance que tienen los usuarios. En virtud de ese balance, pues ellos cobran su comisión. Básicamente les están pidiendo que en tiempo real el Servicio de Administración Tributaria debe tener acceso a este tipo de servidores, como cuáles Netflix, Amazon, Spotify, Nintendo, todo este tipo de plataformas gigantescas, pero también van enfocado mucho a a casinos virtuales. El artículo 36 hace una precisión de que las autoridades pueden revisar sus propias resoluciones, pero solamente si son resoluciones determinantes de crédito fiscal. Ninguna otra, solamente esas. El artículo 42 es el que nos interesa, se modifican, el artículo 42 es el que prevé las facultades de comprobación, que pueden ser visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Se adiciona un inciso G a la fracción quinta del artículo 42 y se establece las visitas domiciliarias para revisar para hacer esta revisión del 49 bis del Código Fiscal de la Federación. La autoridad puede hacer uso de tecnologías de la información para videograbar las diligencias. Desde un principio, las autoridades desde que llegan pueden utilizar cámaras de video y no te tienen que preguntar. La ley les está dando la facultad, no te pueden pedir autorización y pues tú estás obligado pues a mostrar tu rostro, ¿no? Ojo, no se habla de que el contribuyente pueda hacerlo, pero yo pienso que el contribuyente al no estarle prohibido, pues puede hacerlo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 2016 metieron el antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y dentro de los 10 días antes del levantamiento de la última acta parcial de visita o de la notificación del oficio de observaciones en una revisión de gabinete, le mandaban citar al órgano de administración de las personas morales o al contribuyente y pedían que fuera sin abogados y sin contadores? Entonces metían al contribuyente con la autoridad y básicamente ahí les decían, no, pues es que tú debes tanto dinero, no compraste facturas, hiciste esto, hiciste lo otro, esto es bote, no te daban fundamento, no te daban resolución, solamente te asustaban. Bueno, esto ya se eliminó, ya no existe. De ahora en adelante, pues básicamente ya no hay cita, se modificó para efecto de que ahora es un informe y ya no es presencial. Es un informe que le mandan al órgano de administración, al teléfono personal del administrador general único, del presidente del consejo de administración o del contribuyente, para que sepa pues, de qué se tratan las cosas. Yo la verdad yo no le veo sentido a esto, porque esas observaciones pues las tienes en la última acta parcial
o las tienes en el oficio de observaciones, como que para qué le mandas un documento adicional al contribuyente. Yo insisto que es más terrorismo fiscal y se quisieron quitar de encima esa obligación de citar a los contribuyentes. Ojo, porque muchas veces estas citas no se hacían bien. Muchas veces estas citas se hacían de manera empírica o no cumplían con los plazos. Entonces, ¿qué pasaba? Los abogados demandábamos unas violaciones esenciales al procedimiento porque no me diste la oportunidad de defenderme de la manera que yo podía defenderme y entonces se declaraba la nulidad de toda la fiscalización. Entonces, por eso se quitó esto, ¿eh? No crees que nos están haciendo un favor. En el artículo 45 se precisa aquello de la revisión de gabinete, y aquí hay dos cosas bien importantes que quiero ver. Número uno, la autoridad ya te puede pedir estados de cuenta en general, no solamente estados de cuenta bancarios, te puede pedir estados de cuenta en general, de STP, de Expira, de Platacar, de Clara, de todas las que tú quieras, estados de cuenta, tanto de instituciones financieras como de instituciones auxiliares de crédito. Pues ya no podemos irnos con el pretexto de es que es una banca de segundo piso y en la banca de segundo piso pues nadie ve mis ingresos. No, pues ya no, en teoría. Número uno. Número dos, la autoridad puede requerirte la información con la metodología de trabajo que ella quiera. Te voy a platicar por qué modificaron esto. Modificaron esto porque se llaman facultades de comprobación porque la autoridad solamente va a comprobar que hiciste bien tu declaración de impuestos. Tu declaración de impuestos está basada en una contabilidad. La contabilidad de cada contribuyente la puede hacer como él quiera. La puede hacer con un método analítico, sistemático, metodológico. No sé, no conozco de contabilidad. Los contadores sí. Cada quien puede hacer su contabilidad como él quiera. Entonces, cuando teníamos una revisión de gabinete, en esa revisión de gabinete nos pedían, quiero que me exhibas un papel de trabajo donde me digas el IVA acreditable contra el IVA trasladado y contra estado de cuentas bancarios. Espérame, yo no estoy obligado a darte esa información. Yo estoy obligado a darte mi contabilidad y mi contabilidad son estos tres papeles. ¿Te basta? Qué bueno. ¿No te basta? Pues qué lástima. Y la autoridad nos decía, no, es que no me diste el papel de trabajo que yo te pedí, por lo tanto te determinó este créditote fiscal. Nos íbamos a juicio y en juicio nosotros le decíamos a los tribunales, yo no tengo por qué darle el papel que me está pidiendo la autoridad. Yo estoy obligado a darle mi contabilidad. Y yo mi contabilidad se la di. Empezamos a ganar muchos asuntos y entonces por eso nos modifican esto. De ahora en adelante, la propuesta del legislativo y del ejecutivo es que la autoridad nos puede pedir el papel de trabajo que ella quiera para el ejercicio de facultades de comprobación. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque aquí hay una invasión desproporcional en la esfera jurídica del contribuyente para que la autoridad pueda cumplir con sus obligaciones, siendo que hay otros medios por los cuales la autoridad puede obtener la misma información, que es la propia contabilidad del contribuyente. Entonces, esto hay que llevarlo a los tribunales, principalmente argumentos de constitucionalidad de leyes, y vamos viendo qué es lo que nos resuelven los tribunales. Y aquí empieza el artículo 49 bis, que es el artículo nuevo, que es de las visitas domiciliarias para acreditar que somos falsos emisores de comprobantes fiscales. De esta sí quisiera terminar aquí la sesión uno. Sí quisiera tener una sesión 2 para hablar de este artículo en particular porque merece mucho nuestra atención, merece mucho nuestra concentración y merece que lo empecemos a platicar desde el inicio para estar todos frescos. Adicional que esto va relacionado con los delitos, el capítulo de delitos del Código Fiscal de la Federación, que también me gustaría tocar junto con esta parte. Entonces, aquí termina la sesión número uno. Les mandamos el link para la sesión número 2, que tendrá verificativo. Bueno, la haremos el siguiente martes a la misma hora. Por ahí les estaremos enviando el link. Y pues cualquier cosa, pues, como siempre, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.